Utilizando el software Modelus, vamos a simular un tiro parabólico con altura inicial. Para nuestro ejercicio tenemos el siguiente enunciado. En la azotea de un lujoso hotel que tiene 120 metros de altura, se disputaba un partido de tenis. En determinado momento un jugador hace un saque donde le imprime una velocidad de 153 km por hora a la pelota, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. El punto de impacto de la raqueta con la pelota de tenis estuvo a 2 metros sobre el nivel de la azotea. Si suponemos que la pelota salió del edificio y cayó a la calle, averiguar ¿cuánto tiempo permanece la pelota en el vuelo? ¿Cuál es el alcance horizontal de la pelota? En el modelo matemático vamos primero a escribir los datos que podemos obtener del enunciado del ejercicio. La velocidad inicial, 153 km por hora, lo que equivale a decir 42.5 metros por segundo. La altura, 122 metros, 120 metros que hay del suelo a la azotea, más los 2 metros que son los que habían desde la azotea hasta el impacto de la raqueta en la pelota. El ángulo con la horizontal 30 metros y la gravedad 9.81 metros. Podemos calcular o enunciar la fórmula para la velocidad inicial en x, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo A, que son 30 grados, más la velocidad inicial en y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo A. En un caso como el que tenemos, para analizar la altura, en el caso de tiro parabólico con altura inicial, utilizamos la siguiente ecuación. Y es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Igualando el valor de y a 0, que es el momento cuando la pelota toca el suelo, que es lo que queremos averiguar, cuánto tiempo tarda en tocar la pelota al suelo. Y utilizando la ecuación cuadrática podemos obtener la siguiente ecuación para calcular el tiempo de vuelo. Entonces igualamos este valor de y a 0 y de aquí en la nueva ecuación que vamos a tener podemos despejar el valor del tiempo con la ecuación cuadrática y calcular el tiempo de vuelo. En este caso volveremos aquí a nuestro ejercicio y escribimos la ecuación que acabamos de analizar para el tiempo. Y escribimos una ecuación para calcular el alcance horizontal que tuvo nuestra pelota, que en este caso distancia en x es igual a lo de la velocidad inicial en x por el tiempo. No hay aceleración en el eje horizontal, solo hay aceleración en el eje vertical por el efecto de la gravedad. Vamos a hacer los cálculos. Las dos ecuaciones que quedan se las explicaré enseguida. Primero que todo es muy práctico ir a la pestaña Inicio, cambiar los ángulos de radianes a grados y en la pestaña Tabla decir lo que me interesa calcular. ¿Qué me interesa calcular? Tiempo y x2. Entonces, que me muestre tiempo en mayúsculas y que me muestre x2. Que el x2 me lo muestre en amarillo o no, un color más vistoso, rojo. ¿Qué me está diciendo de entrada? Que el tiempo que se va a tomar la pelota en el aire es 7.60 segundos y que el alcance que vamos a obtener es 279.86 metros. Con eso responderíamos las preguntas de nuestro ejercicio. Pero como Modelus es un software que simula la situación, vamos a hacer el gráfico del movimiento parabólico y vamos a hacer una simulación visual de lo que queremos observar, lo que fue esa situación del juego de tenis. Movemos la pestaña de gráfico. Vamos a decirle al gráfico que en el eje vertical vamos a utilizar esta ecuación, ahora sí y, para que me calcule segundo a segundo dónde está la pelota. El segundo 1, el 2, el 3. Entonces le pongo la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en el eje de las x pondré el valor de la x, que es la velocidad inicial en x por el tiempo, movimiento uniforme y movimiento uniformemente variable. Entonces le diré eje horizontal, póngame el valor de x, y en eje vertical póngame el valor de la y. Si yo presiono el botón de la simulación, voy a obtener
ven que hay unas líneas que se mueven, pero no veo nada, no veo ningún gráfico. Entonces vamos a mover aquí variable independiente. Como ya sabemos que nuestra simulación o que el resultado de nuestro ejercicio da 7.60 segundos, pongamos algo un poquito más acercado a ese resultado. Pongamos 7.60. Primer paso. Segundo paso. Como dijimos que el valor del eje Y será el valor en Y, es muy lógico pensar que nuestro movimiento va a empezar a los 122 metros, que es la altura inicial. Entonces vamos a contraer la escala, ya empezamos a ver la gráfica, ¿sí? Y vamos, como sabemos que el alcance va a llegar hasta los 279 metros, vamos a contraer la escala en el eje de las X. Si observan, ya vemos un movimiento o una gráfica, que es lo que queremos de un tiro parabólico con altura inicial. Vamos a ajustar mejor al cuadrante que es de nuestro interés, que es el primer cuadrante. Vamos a ampliar un poquito ya la escala para observar una gráfica mucho más precisa. Vamos a simular acá. Ya vemos que va obteniendo la forma del tiro parabólico que estamos buscando. Vamos a ampliar mayor el rango para poder observar mejor el tamaño de la ventana. A veces pone un poquito de problema. Vamos a acercarlo hasta allá. Vamos a devolver nuestra simulación, vamos a iniciarla nuevamente y nos hace un cálculo. ¿Qué es lo que sucede? Nos muestra la parábola que describe el movimiento de la pelota y nos da un resultado de 279.73 metros, que es levemente distinto al resultado calculado. ¿A qué se debe? A que aquí pueden haber más decimales. Hagamos la práctica. En inicio venimos y le decimos decimales no me dé 2, deme 4 decimales. Tan pronto yo haga eso, todo cambia. Entonces 7.6035 me cambió. Entonces vengo a la variable independiente y que no sea 7.60 sino 7.6035, que es el valor que acabé de calcular. Y para que podamos ver la gráfica más lento, vamos a hacer acá la simulación nuevamente. Ya nos muestra algo mucho más parecido, 2.7972 contra 2.7985. Pueden haber muchos más decimales, pero en este momento no es nuestra tarea. Vamos ahora a trabajar la simulación del objeto, la simulación de la pelota, del movimiento. Entonces vamos a hacer aquí, en la parte de objetos, vamos a determinar una partícula, le vamos a dar una posición en nuestro tablero, vamos a cambiar la forma de esa partícula, algo que se le aproxime a la pelotica de tenis que estamos buscando. Utilicemos esta de pronto de baloncesto, le vamos a disminuir el tamaño y le vamos a decir que esta partícula en el eje horizontal se va a mover el valor de la X y en el vertical se va a mover con el valor de la Y. Pero para poder observar bien el gráfico vamos a empezar a ensayar valores aquí, 5 unidades en el eje vertical. Iniciemos la simulación nuevamente, vamos a ver qué nos pasa. Se nos disparó, ven, la línea de nuestra pelotita se creció. Vamos a dar la simulación y nos muestra cómo fue el movimiento de nuestro balón. Vamos a correrlo un poquito hacia acá, hacia abajo, para poder aprovechar todo el espacio de nuestra pantalla. Devolvemos la simulación y volvemos a iniciar. Ya cabe toda la simulación dentro de nuestra pantalla. Seguiremos moviéndonos un poco. De nuevo la simulación. Retornamos, simulamos y ahí pueden ver cuál es el movimiento que describe. En nuestra tabla podemos aprovechar para obtener más resultados o más datos que se ven muy interesantes aquí en tabla. Seleccionamos en la primera
Este nos da los resultados. Vamos a seleccionar aquí el tiempo, el tiempo minúscula, que es lo que va sucediendo paso a paso. Vamos a seleccionar qué altura va teniendo en cada instante, la altura instantánea y el alcance instantáneo, que son los datos que nos sirven para construir tanto la animación como el gráfico. Entonces observémoslo acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo total es 7.6035 segundos, que es la primera pregunta. El x2 es 279.85, que es la segunda pregunta, el alcance de la pelota. Pero aquí en nuestra tabla vamos a poder observar instantáneamente qué pasa en el tiempo cero. Cuando se le da el golpe, tiene 122 metros y se lo alcanza en x. A la primera décima de segundo ya empieza a haber una variación en la y y tiene un alcance en la x. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al segundo 7.6035, que es el que nos interesa en este momento. Bueno, no resta más que saludarlos. Espero que les haya quedado claro el ejercicio. Hasta una próxima ocasión. Saludos.